para toda la vida. Si tiene usted un plumón de esos que marcan amarillo para resaltar, subráyelo. Dice la palabra de Dios: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. A ver, diga conmigo: en guardarlos hay gran recompensa. Amén. Bien, estamos en una serie de mensajes que se llaman, ¿cómo? Mensajes olvidados. Mensajes olvidados. Mensajes olvidados porque hoy tenemos a una iglesia moderna que ha echado a un lado muchos de los mensajes que se predicaron desde antaño. No más se predica del infierno porque nadie quiere oír noticias malas. Nadie habla de la venida de Cristo. Nadie habla de una cita después de la muerte ante el juicio de Dios. Y todos esos mensajes tienen que volver al púlpito, tienen que volver a predicarse. Y hoy quiero que hablemos de una de esas convicciones que la iglesia siempre tuvo en su corazón, y es la suficiencia de la palabra de Dios. Eso es lo que siempre creyó el pueblo de Dios. La iglesia a través de los siglos siempre ha creído en la suficiencia de la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente, muchos líderes y muchos aún pastores que han estudiado psicología, que han estudiado psiquiatría, que han estudiado neurociencia y que han estudiado una serie de carreras, disciplinas que estudian la conducta y la mente del ser humano. Y hoy en día estos líderes están diciendo que la Biblia no es suficiente para cambiar la vida del hombre, que la Biblia no es suficiente para consejería, que la Biblia no es suficiente para satisfacer las necesidades espirituales, morales, psicológicas, cotidianas de la iglesia, que se necesita introducir en la iglesia una psicología cristiana, una metodología científica. Se necesita explicar a la iglesia en términos de ciencia muchos de sus problemas y necesidades que están ocurriendo dentro de la iglesia. Muchos necesitan de la hipnosis para arreglar muchos problemas del pasado. O sea, están diciendo que la Biblia no es suficiente. Y yo te voy a decir una cosa: el ser humano que Dios creó no ha cambiado en nada desde el primer hombre que Dios creó. ¿Tiene el mismo corazón? ¿Sí o no? ¿Tiene el mismo cerebro? ¿Tiene las mismas neuronas? ¿Tiene el mismo ADN? Todo lo que el hombre tuvo cuando Dios lo creó es el mismo. No ha cambiado en nada.
Sus necesidades espirituales son las mismas. Sus necesidades físicas y digestivas, todas son las mismas. Tiene la misma hambre que tenía al principio, ¿sí o no? Toma de la misma agua que tomaba en el principio. Se come la misma carne que comía en el principio, solo que ahora se lo pusieron en una hamburguesa. Come el mismo trigo que comía al principio, solo que ahora se lo hicieron en pizzas. Pero come lo mismo, tiene las mismas necesidades. Por lo tanto, a través de los siglos después de que Dios nos dio su palabra, la Biblia ha sido suficiente para satisfacer todas las necesidades del pueblo de Dios. La Biblia ha sido suficiente para que hoy en día vengan estos profesionales a poner en duda la suficiencia de la palabra de Dios. Y hoy queremos tratar eso, la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente, no necesitamos nada aparte de ella. La palabra de Dios llena todo, resuelve todas nuestras necesidades, nos guía en todas las cosas que se necesitan para nuestra vida. Y quiero hoy entrar a ese tema. Por eso leímos esto, el Salmo 19, 7 al 11, que es una de las declaraciones de Dios en su palabra. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y estos ataques que el diablo está haciendo hoy, pues lo ha hecho a través de toda la historia. La Biblia ha sido el libro más atacado. La palabra de Dios ha sido el libro más atacado. El diablo lo ha atacado toda la vida. Desde el principio, cuando usted va al libro de Génesis, ya encuentra usted al diablo atacando la palabra de Dios. Dios había dicho. ¿Se acuerda lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva? Dios le dijo, ahí hay un árbol del bien y del mal. No lo comas, porque el día que de él comieres morirás. En esto resume mucho de las cosas que Dios ya había dicho. Fue el único mandamiento negativo que Dios le da en el Génesis capítulo 3. Pero es que eso ya implicaba una serie de cosas que Dios ya había escrito en el corazón del ser humano. Y el diablo llega para decir, con que Dios les ha dicho. Y también dice, pues sabe que no morirás. Contradice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios no es suficiente, dice que la palabra de Dios no es confiable, dice que Dios es mentiroso, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, sabrás el bien y el mal y serás como Dios, y Dios no quiere que seas como él. Tan mentiroso el diablo, porque el hombre ya era como Dios, semejante a Dios, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dios había puesto en el hombre todo lo necesario que el hombre necesitaba para ser feliz y para realizarse como ser humano. Y el diablo viene a decirle que la palabra de Dios no es confiable. Y es el primer ataque que el diablo hace contra la palabra de Dios. Después, a través de toda la historia del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el diablo sigue atacando una y otra vez la palabra de Dios. Y vuelve a atacarlo cuando Jesús está en el desierto. Ahora se atreve a atacar al autor, a la misma palabra, porque el Evangelio de Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cristo fue la máxima revelación de la palabra de Dios. Y el diablo vuelve a atacar, pero la respuesta del Señor Jesús fue enfática: escrito está. Una declaración que el Señor Jesús dice, lo que está escrito por la palabra de Dios es inmutable, es incambiable y es la verdad. A través de la historia
La Biblia ha sido atacada. La Iglesia Católica persiguió la Biblia, quemó muchas Biblias y llevó a la hoguera a todos aquellos que tradujeron la Biblia al idioma vernáculo para que el pueblo conociera la palabra de Dios. Usted puede ir a la historia y corroborarlo y ver los nombres de una gran cantidad de mártires, y muchos de ellos en esa época, cuando todavía no existía la iglesia protestante, todos estos que fueron quemados eran sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes que alimentaron su vida de la palabra de Dios, que conocían la Biblia en sus idiomas originales y que la tradujeron al lenguaje vernáculo y lo dieron a conocer. Y la Iglesia Católica, por haber dado a conocer la Biblia, los quemó vivos. Y quemaron una gran cantidad estaba prohibido por la Iglesia Católica leer la Biblia. Prohibido. El diablo no quería que el mundo conociera la palabra de Dios. Bueno, y a través de los siglos después levanta la ciencia o los filósofos que van a atacar la Biblia. Voltaire va a ser uno de ellos, filósofo. Y se han levantado últimamente una gran cantidad de corrientes y el diablo ha metido su veneno aún dentro del pueblo cristiano, levantando la iglesia emergente de la cual nos hablaba Carlitos el otro día, ¿sí? Con sus diferentes corrientes, tratando de desvirtuar el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia ha sido atacada, sí, está siendo atacada y está siendo atacada en tu vida. ¿Sabes por qué está siendo atacada en tu vida? Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen ganas de leer la Biblia? Y yo te voy a decir, usted que no levantó la mano, fue muy sincero, no tiene ganas de leer la Biblia. Y la razón por la que no tiene ganas de leer la Biblia es porque el diablo está implicado en ello. El diablo le ha llenado de tanto trabajo, ha estructurado un sistema en este país y en todo el mundo, de tal manera que lo hace trabajar a usted, de tal manera que se cansa y llega tan cansado que no tiene tiempo para leer la Biblia y no tiene ganas de leer la Biblia. Está tan sofocado, tan cansado. Usted me conoce. Todos los días yo salgo a trabajar. Y cuando yo regreso a casa, regreso súper cansado. Tan cansado así que me es imposible leer la Biblia. No la puedo leer porque estoy cansado, no la puedo leer porque mi mente está súper cansada, que no me concentro en lo que la Biblia dice y me da un sueño espantoso, me duermo. Y lo he intentado tantas veces y me vuelvo a dormir por el cansancio. Así que yo nunca leo la Biblia después de venir del trabajo, nunca. Yo la leo cuando me levanto, en la mañana. A las 5 de la mañana yo estoy en mi oficina y abro la palabra de Dios. De mañana te buscaré. De mañana oirás mi voz. De mañana. Cuando mi cuerpo está con todo el descanso, con toda la energía, con todo el enfoque, estas son las primicias que yo le doy a Dios. Yo no le doy el bagazo, las sobras, las migajas de mi vida ni de mi tiempo, no se las doy a Dios. A Dios le doy las primicias del día, las primicias de mi tiempo, las primicias de mi mente, las primicias de mi esfuerzo, las primicias de todo lo que yo soy. Tengo toda la energía al 100%. Las primicias son para mi Señor. Y hablo la palabra de Dios. Y Dios habla a mi corazón, ministra mi vida y es la fuerza que tengo para ir a trabajar. ¿Me entiende eso? El diablo, hermano, no te va a dejar leer la Biblia. No te va a dejar leer la Biblia. Así que todos ustedes que están pensando que después del trabajo vienen a leer la Biblia, estás perdido, mi hermano. ¿Tú crees que el diablo te va a dejar leer la Biblia? No te va a dejar leer la Biblia. No va a haber tiempo, no va a haber nada, no va a haber concentración.
Así que el salmista te lo va a decir claramente. ¿Cuándo es que el Señor Jesús se iba a orar allá solo? En la mañana. A oscuras se iba a orar. Era el tiempo de hablar con su Padre. Era el tiempo de estar con su Padre. Y usted debería, hermano, levantarse media hora antes para leer la palabra de Dios y alimentar su vida y darle las primicias de su vida y de su tiempo a Dios. Si me está escuchando. Y entonces aprenderá a venir temprano a la iglesia. Diga, ouch. ¿A cuánto les dolió? No ponga esa cara de enojado. Otra vez, pastor, me va a tirar piedras. Lo hago por tu bien. Mira que si yo no te hiero la conciencia, hermano, vas a crear hábitos malos. ¿Ah? Hábitos anticristianos. Hábitos en el cual tú estás cooperando con el diablo y el diablo va terminando destruyendo tu vida espiritual, destruyendo tu vida matrimonial, destruyendo tu hogar, destruyéndolo todo. Porque la palabra de Dios es la suficiencia en la cual tú estás parado. ¿Me está entendiendo? Así que el diablo está atacándote a ti, por eso no quieres leer la Biblia. El diablo está interesado en que no la leas porque él sabe que la palabra de Dios es suficiente para hacer muchas cosas increíbles en tu vida. Y quiero que analicemos un poco la suficiencia de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la Biblia es suficiente para salvación y para santificación. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. De esto se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No dice que leer la palabra de Dios te da la salvación, te pueden hacer sabio para la salvación. Y normalmente cuando hablamos de salvación estamos pensando en el momento de recibir a Cristo como Salvador. No está hablando de eso. Hay dos momentos que tienen que ver con la salvación. La primera es el momento cuando recibes a Cristo como tu Salvador. En ese momento eres trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En ese momento tú eres convertido, tú naces de nuevo. Y en ese momento comienza tu caminar. Es la primera etapa de tu salvación. La segunda etapa de tu salvación es la santificación, porque es progresiva. La salvación tiene 3 etapas. La primera es el momento en que Dios te da la posición de hijo. Es el momento en que Dios te hace su hijo, en que eres salvo y eres apuntado en el libro de la vida, en que tienes al Espíritu Santo como el sello. ¿Sí me entiende? Ese es el momento. En que eres bautizado en Cristo, no en agua, en Cristo. Y después de ello viene la segunda etapa de la salvación, que es el proceso de santificación, en que Dios está quitando un montón de cosas malas, los hábitos viejos, los hábitos malos, las costumbres pecaminosas, un montón de cosas carnales que no deben estar en tu vida. Los frutos de la carne son quitados, eso no se quita de la noche a la mañana. ¿Sabe? Hace algunos años hablaba con un pastor y me dice, es que en el momento que recibimos a Cristo como Salvador, ya no más tenemos que practicar cosas que no están bien. Y yo le dije, sí, posiblemente es lo que ha ocurrido con su vida porque usted le predica a personas normales. Y se han convertido en personas normales que no tienen vicios. Pero yo he trabajado con gente con vicios, con drogas y con alcohol. Y después de su conversión, de haber recibido a Cristo como su Salvador, los hemos tenido que tener en lugares especiales donde les ministramos, donde, no sé si me está entendiendo, los hemos tenido por 1, 2, 3 meses, algunos hasta por 6 meses, en lugares donde están siendo ministrados todos los días. Ahí duermen, ahí comen, ahí todo. ¿Sí? Y es un proceso de lucha.
ya tienen a Cristo y tienen todo el deseo de cambiar. Tienen el amor de Dios en su corazón, pero su cuerpo les pide. Dios ha tenido, por alguna razón que solo en su sabiduría lo sabe, hay gente que Dios le ha quitado el vicio radical desde el momento de su conversión. Yo lo he visto. Drogadictos que el día que recibieron a Cristo, Dios les quitó esa fuerza en la que estaban esclavizados. ¿Por qué Dios lo hizo? Solo Él lo sabe, pero a otros no. A otros no. Y yo te lo puedo decir, a mí no. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, déjame decirte que el vicio de las drogas no se me quitaron. Estaban ahí. Luchaba con ellas todos los días. ¿Cuántas veces fui yo con el decano estudiantil a decirle, no puedo más, no puedo más, yo necesito las drogas? Y él oraba por mí y yo oraba también. De ahí salía en paz 2, 3 días y volvía yo otra vez. Cuánto lloré, cuánto luché, cuánto me costó. Fueron mucho, por eso a la gente, a los jóvenes, cuando les digo, es mala idea meterte con las drogas porque tú no sabes lo que se sufre para poder salir de ahí. No sé si me está entendiendo. Pero así como Dios te puede quitar los vicios en un solo momento, también puede hacer que pases por el valle de la lucha y de la prueba. Y es a través de un método de santificación que Dios te va haciendo crecer día a día. Te enseña a pelear. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios no agarró y sacó a todos y les dijo, ya está limpiecito, vengan, entren y la tierra prometida es suya. Tenían que pelear una guerra, conquistar. Y yo entré en la vida cristiana por el método de la conquista. Tuve que conquistar. Ya era salvo. La salvación no tenía nada que ver con ella. Pero ahora tenía que pelear la batalla de la fe. Sacar los frutos de la carne para que Dios estableciera los frutos del Espíritu. Esta es la segunda etapa de la salvación. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos están en la segunda etapa de la salvación? ¿Cuántos están peleando la batalla de la fe? ¿Cuántos Dios está quitando un montón de hábitos viejos y feos? Está arreglando tu carácter. Un montón de cosas que tienes en tu carácter, hermano, que son pésimos. Que por la pura gracia de Dios tu mujer te aguanta. Por la pura gracia de Dios, mujer, tu marido te soporta. Por la pura gracia de Dios. Hay cónyuges, hermano, que son más molestosos que mosquito en el oído. De veras. O como decía mi abuela, son como la muela picada. La tienes y te molesta. La quitas y te hace falta. ¿Sí o no? Pero en ese proceso de santificación, que es la segunda etapa de la salvación, Dios está haciendo una limpieza, dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Todo. Y la tercera etapa de la salvación es el momento en que Dios glorificará nuestros cuerpos. ¿Sí? ¿Se la aprendió? La primera etapa de la salvación es cuando usted es bautizado en Cristo Jesús, el momento de su conversión. La segunda etapa de la salvación es la santificación, es la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Es la transformación hasta que te parezcas a Cristo, porque eso es lo que la Biblia dice. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, dice, hasta que todos crezcamos a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Este es el proceso.
Y un día Cristo vendrá y seremos glorificados, los que están muertos como los que están vivos. Y entonces se habrá completado la obra de salvación. Pero la palabra de Dios es fundamental para la etapa segunda de la santificación. La palabra de Dios es la base que Dios está usando. El Espíritu Santo está usando la palabra para ese proceso de santificación. Así que es tan útil para la salvación como para la santificación. Es suficiente para resolver todas las cuestiones de la vida. El apóstol Pedro dice en su capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la santidad son cosas que Dios nos ha dado. Hay cosas que los psicólogos estudian. La psicología es el estudio de los procesos mentales. ¿Qué es eso? Dios te dio 5 sentidos, tus ojos, tus oídos, el tacto y todo eso. Así que cuando tú tocas esto, ese sentido lo lleva a tu cerebro y hay un procesos mentales. Tú miras y tus ojos llevan la información a tu cerebro y hay un proceso. Nota, todos tus sentidos cooperan para los procesos mentales. Y esos procesos mentales van a traducirse en un comportamiento. Tú te comportas de una manera. ¿Sí? ¿Me entiende? Bueno, pues la palabra de Dios es suficiente, porque ¿quién te dio los sentidos? Dios. ¿Quién te dio la mente? Dios. ¿Quién te dio el razonamiento? Dios. ¿Y quién es el que te dio una voluntad para hacer decisiones? Dios. Por lo tanto, no es la psicología la que tiene la respuesta, es Dios quien tiene la respuesta. ¿Ah? Así que la palabra de Dios, ¿sí?, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la conducta de santidad nos han sido dadas por Dios. Así que todo lo que tiene que ver con tu vida, Dios te lo dio. Y todo lo que tiene que ver con la transformación de tu vida, te lo sigue dando Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus planes para tu vida? ¿Son tus planes de desgraciarte la vida? ¿O tienes planes de desarrollar tu vida para bien? A ver, todos los que están pensando en desgraciarse la vida, vénganse a este lado. De allá, vénganse y siéntense acá. Y los que están acá, pues ya quédense acá. Si no, pásense para el otro lado. No es cierto. Lo que te quiero decir, hermano, es esto. Cuando usted ha decidido desgraciarse la vida, usted decide no leer la Biblia. ¿Me está entendiendo? Cuando usted decide ser un desgraciado, usted dice, no leo la Biblia. Y que se me desgracie la vida. Porque cuando usted no lee la palabra de Dios, usted va a carecer de una gran cantidad de cosas. De la guianza de la palabra de Dios, de la dirección de la palabra de Dios, de la inspiración de la palabra de Dios, del alimento de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un montón de cosas que la palabra de Dios va a hacer. La palabra de Dios es completa, perfecta, en instrucción para la vida. ¿Usted quiere saber qué hacer con su vida? La palabra de Dios se lo da. ¿Usted quiere saber qué hacer en los momentos de depresión? La palabra de Dios te dice qué hacer. ¿Usted va a escoger el cónyuge de su vida? La palabra de Dios te da el cónyuge de tu vida. Él te aconseja qué es lo que tienes que hacer. Y si te va mal, yo siempre les pregunto a la gente, ¿estás seguro de que Él es la persona? Y mire, todos dicen, sí, estoy seguro, Dios
me ha indicado que esta es la persona. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, yo le pedí una señal. Si mañana sale el sol, y salió el sol, hermano. Por eso estoy convencido de que es la voluntad de Dios. La palabra de Dios te da dirección aún de qué estudiar en tu vida, aunque no lo creas. La palabra de Dios te da dirección aún hasta en dónde vas a vivir y qué casa vas a comprar. Sí, porque la Biblia te dice, si ganas $2,000 al mes, cómprate una casa de $7 millones. No, o sea, si lees la Biblia vas a ver cómo la Biblia te enseña a ser prudente y a ser sabio. ¿Sí o no? Te enseña todo eso, te enseña a ser prudente y ser sabio. Un verso que te lo puedo mostrar dice ahí, ¿qué hombre dice? Que antes de construir, primero, ¿qué dice? Primero, estima los costos. Entonces notas que la Biblia también te habla de eso. La Biblia tiene la respuesta para todos los detalles de tu vida. Cualquier decisión que vayas a hacer, está en la Biblia. Hay gente que me dice, hermano, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios en cada decisión que voy a hacer? Y alguna vez les he preguntado, ¿y cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo has hecho? Pues yo como Gedeón, hermano, cuando le pido que Dios me dé su voluntad, Gedeón puso una piel de borrega afuera y le dijo, Dios, si todo el rocío cae ahí y todo lo demás está seco, esa es tu voluntad. Y después, como no estaba muy seguro, dijo, bueno, ahora voy a poner otra vez la piel de borrego y si cae rocío en todo bien mojado y aquí esto está seco, sabré que esa es tu voluntad. Te dice, ay pastor, pues ya me había dicho desde cuándo había comprado mi borrega. No te va a funcionar. Porque Gedeón en aquella época no tenía la Biblia. Pero hoy tú la tienes. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Léete la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en ella conocerás el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Conocerás las decisiones malas que hicieron mucha gente y las decisiones buenas que hicieron otros. Las consecuencias de hacer malas decisiones y las consecuencias de obedecer a Dios. Cuando usted termine de leer la Biblia, habrá aprendido tanta sabiduría y tantas cosas que están ahí, que usted ahora sabe qué decisión hacer, porque en la Biblia usted aprendió todos los errores que la gente cometió y todos los aciertos que la gente cometió. Y usted su decisión la va a hacer de acuerdo al carácter de Dios y de acuerdo a la sabiduría de Dios. No hay manera de conocer la voluntad de Dios hasta que usted no lea la Biblia y la lea completa. No hay manera. Porque el carácter y la mente de Dios es nuestra regla de conducta. La palabra de Dios, dice el salmista, y lo vuelvo a leer, y quiero que vayamos versículo por versículo. Digo, sí, versículo por versículo. La ley del Señor es perfecta. ¿Y cuál es el resultado de ser perfecta? Que restaura el alma. En otras palabras, cuando dice que la palabra de Dios es perfecta, está diciendo que no tiene errores, que es completa, no le falta nada. De tal manera que restaura el alma del hombre. Porque déjame decirte que el gran problema del ser humano está adentro, no está afuera. No está afuera. No, usted que se mira en el espejo como yo me miro en el espejo cada mañana y que veo ese rostro y digo, estoy feo, qué desgracia, mi vida es una desgracia. Eso es lo que miran mis ojos. Imagínate, ya me hubiera suicidado por esta desgracia. Me hubiera ido a ahorcar.
Pero la palabra de Dios es la que sostiene mi vida, no lo que el espejo dice. La palabra de Dios dice que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Biblia me dice que Dios me hizo a su imagen y a su semejanza. ¿No dice así? ¿Ah? Y es entonces cuando le digo a Dios, Señor, gracias por haberme hecho hermoso. ¿Sí o no? Somos feos hermosos. Una contradicción, pero es que esa es la realidad. Somos feos hermosos. La paz de Dios, mi hermano, damos una sonrisa en la cara de un feo, pero mira, con una hermosura, con la paz y el gozo del Señor. Y decimos, oye, este tipo es tan feo, pero con una sonrisa de tanta bendición que da gusto verlo reír. ¿Sí o no? Eso es lo hermoso que pasa y que ocurre, ¿me entiende? Con la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, pues dice, la palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. La palabra de Dios, hermano, va a lo profundo. La palabra de Dios nunca va a cambiar mi rostro, no me va a quitar las arrugas. ¿Ah? La palabra de Dios no va a volver a endurecer los músculos flácidos que ya se cayeron, no va a hacer eso. Pero la palabra de Dios cambia mi corazón. Hace algo profundo. Mire, tan hermoso así es la palabra de Dios que hace esa obra tan profunda en mi corazón, que puedo ver a la esposa con la que me casé cuando tenía muchos años, mucho más joven. Y me enamoré de sus ojos, de su nariz, de su rostro. Pero la palabra de Dios es tan profunda, ¿me entiende? Que me ha hecho amar la persona, la belleza que hay en ella. Ya no tiene el mismo rostro, ya no tiene el mismo cuerpo, ya no tiene la misma piel. Se me puso viejita mi amada, pero la amo porque la obra de Dios está ahí en mi corazón. ¿Está entendiendo? Pero cuando no hay obra de Dios en tu corazón, la empiezas a ver y dices, esta está más vieja, más fea, y te empieza a brillar, ¿me entiende?, los ojitos por otro lado, y empiezas a desear por otro lado, y empiezas en tu mente a maquinar. Así que, mujer, usted que me está oyendo, más vale que ponga a su marido a leer la Biblia, porque si no se le va a echar a perder. ¿Ah? Invítelo. ¿No sabe usted de verdad el beneficio que la palabra de Dios hace? Eso hace una obra profunda. No te hace maquillajes externos, los hace internos. Te cambia la intención del corazón, cambia los móviles. ¿Ah? Por eso es tan importante, jovencita, usted cuando se case con un hombre, se case con un convertido. Un verdadero convertido. Porque si no está convertido, ese hombre, cuando se canse de usted, va a ir y agarrar a otra mujer y lo deja a usted. Entonces la Biblia dice, la palabra de Dios es perfecta, perfecta, es perfecta. No le falta nada. Es completa, que va a restaurar lo más íntimo, lo más profundo del hombre, su alma misma. Lo que no puede hacer nada, ni la cirugía, no hay nada que la ciencia pueda hacer por restaurar al hombre, ni la psicología con sus terapias. Lo único que puede restaurar el alma es la palabra de Dios. Amén. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Sí, es seguro. La palabra de Dios es segura, es fiable. Puedo confiar en ella. Sé que no voy a salir perdiendo. Sé que si yo hago lo que Dios me dice, no voy a resultar mal. En cambio, cuando el consejo me lo da, no sé, una persona, un ser humano, cualquiera, quien sea, digo, bueno, es como le fue a ella en la fiesta, pero pues mi caso es diferente, ¿sí o no? Entonces, no confiamos en lo que nos dice la gente. Lo oímos, pero no confiamos porque decimos, pues es que su situación era otra, la mía es otra.
Pero cuando es Dios quien te lo está diciendo, hermano, no hay para dónde irse. Él mismo le dijo a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Haz exactamente lo que yo te digo y te va a ir bien. Y esto es algo que los cristianos hemos aprendido. Si Dios nos dice que lo hagamos, hazlo. Y yo te voy a garantizar que después de los años, usted no saldrá mal, no perderá nada, porque la palabra de Dios es fiable. Lo que Él me dice que haga, lo voy a hacer. ¿Ah? ¿Qué más dice? Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Rectos, santos. Son, ¿cómo te dirías? Son justos, son santos. No hay nada en los mandamientos de Dios que sean inmorales. No hay nada en los mandamientos de Dios que sean injustos. No hay nada en los mandamientos de Dios que estén equivocados, erróneos o que haya maldad. No hay. Todo lo que Dios nos pide es santo y el resultado va a ser alegría del alma. Cuando Dios me pide que yo cambie mi carácter, mire, tantas cosas horribles y malas que habían en mí, Dios las cambió. Y hoy me alegro. ¿Ah? Me alegro. Hay paz en mi corazón, hay gozo en mi corazón, disfruto la vida, disfruto todo lo que ocurre, porque todos los cambios morales que Dios hizo en mí me dan esa capacidad para disfrutar la vida. Te lo pongo de la otra manera. Hombres perversos como Putin, me va a oír ahí cuando se lo traduzcan al ruso. Hombres malos y perversos como este que hace genocidios, podrá anexarse con victoria y con pompas y con platillos, ¿me entiende? Territorios nuevos. Pero ¿es feliz el tipo? El tipo no es feliz. Es más, está bailando en la tabla floja porque si esa guerra la pierde, posiblemente pierda hasta la presidencia y pierda un montón de cosas. Lo que te quiero decir es esto, hermano. Hay tanta bendición en cambiar mi carácter, en cambiar mi corazón, en cambiar todo aquello que Dios dice que yo cambie. Si Dios te dice que cambie, cambia, no te va a ir mal, sino al contrario, vas a ser feliz. Jesús dijo esto: sed mansos y humildes de corazón, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Sí o no dice eso? ¿Ah? Mire, el descanso del Señor Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo, había descanso, y te lo voy a decir por qué. Por la siguiente razón: porque le habían hecho un juicio injusto. Él había sanado enfermos, Él había hecho bien a todo mundo, los había alimentado, los había curado, y como pago a todos esos favores que hizo, cuando eligieron a Barrabás, lo traicionaron. Cuando le hicieron el juicio, se lo hicieron de una manera tramposa, con toda la corrupción. Sus discípulos lo abandonaron, se burlaron, le escupieron, lo crucificaron. Era como para decirle al Padre: Señor, no los perdones y castígalos, que paguen. ¿Sí o no? Pero Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. No, Él estaba muriendo por ellos, por todos nosotros. Entonces, Hebreos lo va a decir de esta manera: Él, por el gozo puesto delante, enfrentó la cruz y despreció la vergüenza.
Esto es tan hermoso porque en la vida cristiana, hermano, la vida cristiana es hermosa. Tenemos paz cuando confiamos en lo que Dios nos dice. Quita eso, cambia eso, no hagas eso, hazlo. El resultado, hermano, después de los años lo verás. Es gozo, es paz, es alegría. Realmente hay descanso para nuestras almas. Dios me pide que quite el odio, que quite el rencor, que quite la venganza. Quítalo. Y después verás el fruto tan hermoso que hay. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, el resultado va a ser maravilloso. Entonces la Biblia dice, los mandamientos del Señor son puros, que alumbran los ojos. Sí, puros. Puro porque son justos, porque no hay en ellos ninguna maldad ni perversidad. Y alumbran tus ojos, te hacen ver la verdad, te hacen ver la justicia. Y puedes ver lo que otros no miran. El pecador que no tiene a Cristo todo lo ve malo. Y habla mal del patrón, habla mal de medio mundo, ¿sí? En cambio tú ves la vida con otros ojos y te alegras. El malagradecido ve las cosas, le prestan dinero y cuando le van a cobrar todavía se enoja. Pero el agradecido no solamente paga, sino toda la vida estará agradecido con la persona y es feliz. El malagradecido pierde amigos, se cierra puertas y vive una vida desgraciada. El agradecido en todo se goza, por todo da gracias. Da gracias hasta por el dolor y da gracias aún por la comida hasta la comida que no le gusta. Si usted dice, no, pastor, ¿cómo así? Mire, yo oré cuando me pusieron mi platito de gusanos. Sí, son unos gusanitos gorditos asados, ¿entiende? Que sale mucha grasita. Y en una tortillita con frijoles, hermano. ¿Usted cree que pero yo oré, Señor, gracias. Señor, porque tú nos das el pan de cada día. Y me diste estos gusanitos. Solo te pido, Señor, que mi estómago no lo vaya a vomitar y que mis narices y mis ojos cambien y lo miren como unos longanizas, unos choricitos. No sabe usted cuántos milagros le pedí al Señor para comerme eso. Me lo comí y le di gracias a Dios por ello. Estaba de pastor en lo más recóndito de la incivilización. No había una fuente de trabajo. Los hermanos, no había un sueldo, no había nada de eso. Vivía por fe y me traían lo que ellos podían. Ellos sembraban maíz y frijol y solamente había diezmos una vez al año. Así que me traían lo que podían. Me traían tamales de lagartijas, me traían, cuando mejor me iba, me traían unos pescaditos que habían agarrado en el río. Los tostaban, ni siquiera fritos, tostados y con unas tortillitas. Pero por todo di gracias a Dios. Y sabe usted, uno es feliz por ser agradecido. Entonces la palabra de Dios, dice la Biblia, que es limpia. Alumbra los ojos del hombre. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, son verdaderos. Es la verdad. No hay mentira en la palabra de Dios. Así que todo esto es suficiencia. La palabra de Dios es suficiente para tu salvación, para tu santificación. Es suficiente para que creas que un día resucitarás y serás glorificado y estarás en las mansiones eternas. La palabra de Dios es suficiente para cada decisión que tomas en la vida. La palabra de Dios, si tú la lees, hace un efecto silencioso de transformación y cambio. Nunca sabrás cómo ocurrió, pero Dios está obrando y está transformando tu vida. Porque la palabra de Dios es suficiente. Léela, aliméntate de ella. Tengas ganas o no tengas ganas.
Porque cada vez que tú tomes de las vitaminas y minerales que están en la palabra de Dios, harán un efecto en tu vida, en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Después de los años dirás, gracias al Señor, porque yo leí la palabra de Dios y hoy estoy viendo los efectos. Termino con esto. Cuando nacemos, Dios pone en nosotros algo que se llama NAD. NAD es algo que todos los bebés tienen, pero no tienen tanta energía. Y cuando llegan a ser adolescentes, ese NAD es energía, fuerza, ¿me entiende? Brincan por todos lados. Pero cuando llegan a los 40, ya solo tienen el 50% de NAD. Y se ve cómo están envejeciendo, deteriorándose, cansándose. Ya no tienen la energía del niño. Y cuando llegan a los 60, ya solo tienen un 20% de NAD. Y vamos y trabajamos, y mire, antes trabajábamos duro, veníamos cansados, y con dormir en la noche nos recuperábamos. Ahora dormimos en la noche y seguimos cansados porque ya no nos recuperamos, porque ya no hay NAD. Y cuando llegamos a los 70 y 80, ya andamos con el 15 o el 10% de NAD, que ya el balance, y tenemos que andar con un bastón, ¿me entiende? Porque ya no tenemos NAD. Pero cuando usted a los 40 compra NAD y se lo toma todos los días, por ahí usted oirá a un viejo que le dijo, yo compré NAD, me lo tomé y me dio mucha energía. Y tú te lo compras porque piensas que te va a dar energía, y te lo compras y te lo tomas y no te da nada. Y dices, no, lo vuelvo a tomar, esto está muy caro, y no me dio ninguna energía. Lo que no sabes es que ese NAD impidió que tu ADN se acortara y que por dentro no envejecieras. Por fuera sí envejeces, pero por dentro no envejeces. Tus órganos están bastante jóvenes. Que cuando llegas a los 70, 80 años, tú puedes llegar aún a los 100 años con mucha fuerza, muy entero, tus órganos muy sanos, porque tu NAD siempre estuvo en un nivel bueno. Nunca supiste qué fue lo que ocurrió adentro, pero eres un viejo entero. En cambio, el que no lo tomó llegó a ser un viejo que apenas si puede con la vida. No sé, el ejemplo es burdo, pero la palabra de Dios es el NAD espiritual. ¿Me está entendiendo? La palabra de Dios es el NAD espiritual. Por eso dice, transforma el alma. Eso ocurre adentro, no lo miras. Pero todos los días lees la Biblia con la esperanza que Dios te bendiga y está haciendo su obra. Cuando llegas a ser viejo, no eres ese viejito del cual dicen, ay, es que los viejos, cuando las personas llegan a ser viejitos, son como niños, caprichudos, rebeldes, hay que aguantarlos. Pues esos son los viejitos que nunca maduraron, porque nunca leyeron la Biblia. Pero los viejitos que leímos la Biblia toda nuestra vida, somos sabios. Hay una autoridad moral y espiritual en nosotros. Somos respetados y somos oídos. Somos escuchados. Porque la palabra de Dios nos hizo sabios. Los ancianos cristianos son sabios. Los ancianos mundanos, muchos, son díscolos. Son niñotes que nunca maduraron. Póngase de pie los niñotes, los hijos de Dios. Quiero dejar en tu corazón este pensamiento. La palabra de Dios es suficiente. Suficiente
para tu salvación, para tu santificación. Sus promesas son firmes. Es útil para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios transforma al hombre, lo cambia, lo hace sabio, lo hace justo, lo hace santo. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo hace para hacer del hombre un verdadero hijo de Dios. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, estamos aquí delante de tu presencia y te damos infinitas gracias por tu palabra, por esa palabra que nos diste, por la palabra tuya que nos dejaste, Señor, en este libro sagrado, en un Antiguo y Nuevo Testamento. Tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra hizo los cielos y la tierra. Tu palabra creó todo lo que hay en este planeta. Por tu palabra, Señor, todos los días das de comer a los animales y a los insectos y a los seres humanos. Por tu palabra, Señor, este mundo todavía existe, y a pesar de los trastornos climáticos, tú todavía tienes el mundo en control, y toda la historia de la humanidad está en tus manos. Tú no permitirás que ocurra lo que no debe ocurrir, porque tú todavía eres el Rey y soberano del universo. Padre, tu palabra, por tu palabra fuimos creados, y por tu palabra venimos a la conversión y nacimos de nuevo. Por tu palabra somos santificados todos los días. Por tu palabra seremos sostenidos hasta el día en que Cristo venga para la última etapa de nuestra salvación, cuando seamos glorificados. Pero hoy estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Y yo te pido, Señor, que la iglesia nunca de los nunca olvide que la palabra de Dios es suficiente para suplir toda necesidad en su vida. Que cada uno de ellos, Señor, pueda pararse en tu palabra, pueda alimentarse de tu palabra, pueda, Señor, dejar que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en su vida por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por el Espíritu Santo que obra a través de ella. Gracias por este mensaje, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditarla, pero a obedecerla. Como dijo Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias por tu palabra hoy. Y te pido, Señor, que la iglesia salga en bendición, con decisiones, la decisión de obedecer lo que tu palabra dice. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.